de Cristo, por supuesto, que explicaba que nadie se baña dos veces en el mismo río. ¿Qué quería decir? Que la realidad es una dinámica cambiante. Entonces, que aquel que está de acuerdo con el alma del río, está de acuerdo con el cambio, con el movimiento y con el camino que hay que seguir hacia adelante. No mira hacia atrás, mira hacia adelante. ¿No es verdad? Jaime Manrique, su famoso poema La muerte de su padre, decía: nuestros ríos... Jorge Manrique. ¿Qué he dicho, perdón? Jaime Manrique, perdón. Perdón, Jaime, por haberte confundido con ese tipo. Bueno, Manrique decía: nuestras vidas son los ríos que van a la mar a morir. Y efectivamente, la vida fluye. Los pueblos que tienen esa mentalidad generalmente son pueblos progresistas, generalmente son pueblos que no temen al cambio, generalmente son pueblos que miran más allá, y generalmente son pueblos que tienen la condición de nómade todavía muy cerca de su espíritu, ¿verdad? Yo soy migrante, yo soy un emigrante que ha venido de España en el año 51, perdón, no ha venido, me trajeron, yo tenía 4 años de edad, pero la historia de la humanidad no se entiende sin la inmigración, no se entiende sin la condición de inmigrante. Por eso es que hay un hermanamiento entre todas las culturas fluviales. Por eso yo te decía eso en Bilbao, no va a comparar el río Bilbao con el del Amazonas. El río Bilbao comparado con el del Amazonas es como abre un caño y no sale agua, sale todo otro, ¿no? El tamaño del Amazonas es gigantesco, es prehistórico. Hay una pintura de nuestro amigo Gino Ceccarelli que refleja esto muy bien, que es una pintura mediante la cual él cree o él inventa que el río Amazonas se hermana con el río Sena en París. Y es lo mismo, es un flujo. Entonces, la teoría del río, o la doctrina del río, es la doctrina del flujo. Y por eso los pueblos amazónicos, indudablemente, tienen una actitud distinta a la de los pueblos andinos, para los que el río es también importantísimo, pero es un poco diferente. Allá el río no es una vía de comunicación, salvo casos muy contados. Acá es vital, ¿no? Los ríos son en ese sentido no solamente las venas de la selva, sino también el alma de la selva. Y en el alma de toda persona que milita en la cultura del río, como en mi caso por nacimiento, no por elección, por nacimiento geográfico, la cultura del río siempre hace que los ribereños se entiendan entre sí, aunque pertenezcan a culturas muy diferentes. Ahora, Chema, en este proceso de amazonizarte tú, tienes 2 trabajos que a mí me parecen importantes. Uno es Ashánica, que es un documental, y Amazónico Soy, que también es un documental. Pero en ambos se refleja la vivencia de la gente, la importancia de lo que es la gente, el común y corriente. ¿Por qué los amazónicos en nuestras vivencias y nuestra cercanía al río reflejamos esa vivencia y nos hacemos así un poco querendones y nos tomamos ese comportamiento? Bueno, es importante hablar ya entonces de la relación entre geografía y psicología. ¿Por qué el amazónico es más abierto que el resto de los peruanos? Te saluda la gente en la calle, tú vas caminando y te dicen buenos días aunque no lo conozcas, etcétera, etcétera. Las mujeres te sonríen, no te están mandando ningún mensaje erótico ni nada parecido, pero es una cosa así. Los hombres igual. Una vez en un programa de televisión limeño me llevaron, hace varios años, a hablar sobre la Amazonía. Y era un programa en realidad de carácter medio, pues, estaba bueno nuestra amiga la Tigresa del Oriente y una serie de personajes más, pero todas las preguntas estaban destinadas a que yo diga cómo eran las charapas desde el punto de vista sexual. Yo le dije, no sé cómo serán desde el punto de vista sexual, hermano, lo único que te puedo decir es que son menos hipócritas que las limeñas, porque Lima es una ciudad sustentada desde toda la vida en la hipocresía, en la figuración, en las tapadas, etc. ¿Por qué el carácter acá es más abierto?
Vuelvo al condicionamiento geográfico y quiero explicarlo de la siguiente manera, porque la naturaleza es muy grande. Entonces, para tratar de abarcar la naturaleza, tienes que tener los brazos extendidos. A un paisano mío de Bilbao lo traje acá, había buen tiempo, el avión comenzó a entrar en la selva, y este verde, ¿cuándo se acaba? Nunca, le dije. Yo no sé hasta cuándo, no sé, no se acaba nunca. Entonces tú necesitas una mirada más horizontal, una actitud más abierta. Algo similar ocurre con los aymaras en Puno. Los aymaras en Puno tienen una vocación comercial muy importante justamente porque se han socializado geográficamente en un espacio abierto, el espacio abierto del altiplano. Eso les da una perspectiva distinta. Eso es lo mismo que ocurre acá y en otras partes de la selva, incluida la selva montañosa. Esta selva no, esta selva evidentemente la selva baja, como digamos, ¿no es verdad? Similar a la de Madre de Dios, aunque la de Madre de Dios también tiene sus características. Pero la gente necesita esa actitud porque el medio lo obliga a tener esa actitud. En esto influye el calor, el color, muy importante, el color verde es muy importante para esto. Hay que hacer un estudio cromático de la Amazonía. Perdón, no estoy diciendo que los antropólogos son inútiles, no, pero también que vengan otras, pues, a hacer el estudio de los colores, ese tipo de cosas. La preeminencia o la prevalencia del color verde, ¿no es verdad? Y luego el hecho de que la gente está mirando siempre adelante y de alguna manera eso es una combinación con la cultura del río, etc. Entonces el trato de la gente acá tiene esa característica diferente. Por supuesto, en todos los países hay gente más abierta, menos abierta, eso ocurre en todo el mundo, pero acá esto es muy marcado con la gente amazónica y yo creo que en parte se debe a eso. Ahora, y ese vínculo con la Amazonía es también un vínculo con lo sobrenatural, con el chamanismo, porque acá tú tienes un amigo, el maestro ayahuasquero Luis Culquitón, pero en Pichanaki tienes también a Carlos Camacho, un maestro también que hace curaciones a través de hierbas y todo eso. La vinculación con la Amazonía necesariamente tiene que pasar por esa lectura sobrenatural, por esa lectura chamánica, Chema. Sí, necesariamente para que la gente entienda un poquito. Nosotros hemos estado la semana pasada en Pichanaki, y en Pichanaki yo he estado muchos años atrás haciendo unos documentales, una serie de cosas. Y ahí tengo un amigo que es un chamán, que es Carlos Camacho. Carlos Camacho es un ayahuasquero. Carlos Camacho vino a recibirnos a nosotros en la casa de nuestra amiga Gladys Mori, que es dueña de un hotel, y acababa de haber sido secuestrado. Lo habían secuestrado, ¿por qué? Porque una persona se quería vengar de él, porque consideraba que él era un brujo malero. En otras palabras, que le había hecho un daño a la persona. Esto, si tú lo cuentas en una ciudad como Lima, de repente te dicen, qué fantasioso. No, no es fantasioso. Y digo, ¿por qué no es fantasioso? Porque esto está en la cultura popular de toda la Amazonía, en la sierra también, pero con otra versión. Cuando vino Jorge Luis Borges, el gran poeta argentino acá, que era un tipo aristocrático que solo hablaba en inglés antiguo, etc., periodista peruano César Hildebrand le hizo una gran entrevista que figura, si no me equivoco, en un libro. Entonces, Hildebrand lo que le preguntó fue lo siguiente: usted tiene fama de preocuparse de las cosas del más allá, de no tener los pies en la tierra y de no preocuparse de los seres humanos, sino preocuparse solamente de los seres divinos. Y el viejo Borges, que era ciego y que tenía unas manos nervudas que empuñaban un bastón, le dijo, oiga, le dijo, los sueños y las fantasías del campesino son exactamente iguales y hasta más importantes que la tierra sobre la que es explotado. Y esa. Entonces, esto es algo que funciona en todo el mundo, pero en la Amazonía, ¿por qué dijo lo del chamanismo? Estas deidades amazónicas
que tienen acá. Pienso básicamente, por ejemplo, en el famoso Chuyachaki, ¿no? El famoso Chuyachaki. Son inventos, vamos a llamarlo de alguna manera, para cuidar el bosque. Es decir, son sacralizaciones de la naturaleza mucho antes, por favor, que se ponga de moda el ecologismo, la cuestión verde, la bolsa de plástico y no sé qué más. Toda la cultura del bosque, esto es en Europa exactamente igual, con otros nombres, por supuesto. Pero toda cultura de bosque crea divinidades para protegerse, crea divinidades para proteger el bosque y crea también divinidades o deidades demoníacas que castigan a la persona que actúa mal en el bosque. Les quiero contar una anécdota. Yo soy muy amigo, y Jaime está comenzando a hacerlo también, de los Ashánicas de la selva central. Uno de ellos llegó a Lima un día con su esposa y me dijo: he venido a Lima porque mi señora tiene un cáncer del cuello uterino o algo parecido y se ha venido a chequear. Entonces yo los invité y le pregunté a la señora qué cree que le ha ocurrido, por qué tiene eso, y me explicó una cosa muy con una seriedad que me sobrecogió, y decía lo siguiente: durante la guerra, o sea, durante la época del Sendero, hubo ashánicas que estuvieron con Sendero y que se enfrentaron a sus hermanos, sus primos, etc. Y esta mujer se vio obligada a matar a familiares. La persona que mata a un familiar o un miembro de la propia tribu, del propio clan, corre el riesgo de ser fecundado o fecundada, preñado por un demonio. Ese demonio, que se llama Chironti, la había preñado a ella. Esa era su convicción. Yo eso no se lo puedo discutir. ¿Por qué no se lo puedo discutir? Porque eso para ella es tan evidente como para mí es evidente el vacilo de coco o cualquier cosa de esa naturaleza. Cuento esto por lo siguiente: durante la invasión del terrorismo en la selva central, la defensa corrió a cargo de los guerreros ashánicas con arco y flecha, señores, y con algunas pequeñas escopetas de caza. ¿Saben ustedes qué hacían los guerreros antes de irse a combatir a los reductos que tenía el terrorismo? Iban a las postas médicas del Estado peruano a pedir píldoras anticonceptivas. ¿Por qué los guerreros pedían píldoras anticonceptivas? Para no caer, para no ser embarazados por este demonio, que es el demonio que cuida el orden, decide la vida y la muerte de las comunidades de bosque. Deidades o demonios parecidos existen en Alemania y en los otros países que podemos llamar más occidentales, y existen por supuesto acá. Esto es una forma de panteísmo, es una forma de sacralización de la naturaleza muy anterior a todas estas campañas de cuidar los árboles, no fumes, haz esto y haz el otro, que no digo que me parezcan mal, pero que no tienen un pelo de originalidad. Son cosas que me parecen muy bien, lo de la bolsa de plástico, por ejemplo, pero francamente eso es una cosa pues muy pequeña, es una cosa muy diminuta. Además, el primer país en prohibir las bolsas de plástico es Ruanda, en África. Así que vamos a ver, acá pensamos que estamos inventando la pólvora. Ahora, Chema, al final va a haber algunas preguntas de los asistentes que quieran hacerlo, pero quiero en la parte final de esta conversación humanizar un poco más la charla. ¿Por qué? Porque Chema Salcedo hace 15 años, cuando yo todavía trabajaba en RPP y él trabajaba más que hoy en RPP, me llama y me dice: Jaime, estoy viendo un cuadro de un muchacho Rember Yahuarcani aquí en la Universidad Nacional Mayor de San Marco, en la casona de San Marco. Y este muchacho tiene una particularidad: ha venido desde Pebas a Lima sin pasar por Iquitos. Y tú, que haces actividades, tienes que hacer una exposición de Rember. Me puso el teléfono con Rember, hicimos la exposición con Rember, pero el amor de Chema hacia la Amazonía, hacia la pintura, va mucho más, porque tiene 2 cuadros de Rember en su casa. Y no tiene más porque no le cabe. Pero además, y ayer lo estábamos recordando con Miguel Savera, que está aquí,
tiene cuadros de otros amazónicos. Tiene uno de Miguel Saavedra, El Cortadito, que es un cuadro de Miguel Saavedra, que lo tiene guardado y él dice, ahí está Saavedra, pero no es que lo quiere vender, pero él siente que teniendo esos cuadros amazónicos, en su casa hay un ambiente amazónico. Y él, porque uno puede decir, me gusta la Amazonía, pero no tiene cosas físicas que demuestren ese amor. Él tiene un montón de cuadros. Pero también su amor hacia la Amazonía lo demuestra cuando viene a estrenar Amazónicos Hoy y le trae a su padre, en el último viaje de su padre a una provincia, y navega por el Itá y el Amazonas y siente que su padre está alargando su vida. Y él dice, ha sufrido mi padre una cosa excepcional. Le siento con más vida después de haber navegado por el Amazonas. Y esa es su relación con la Amazonía. Muchos años después, hoy mismo está metido en un proyecto, porque Chema es de esas personas que no termina un proyecto y ya se mete en otro. Y entonces, recorriendo Ruanda en junio de este año, él decía, mirando el río, mirando la selva de Ruanda, esto también se parece a Iquitos. Hay selva aquí. Entonces, ¿por qué un vasco, un bilbaíno, un amante del bacalao, ama también el paiche, ama también la Amazonía, y lo ama tanto que cuando estábamos en Bilbao me dijo, Jaime, yo no puedo comer porque el médico me ha prohibido, pero sírvete lo que quieras de bacalao, porque tú tienes edad todavía para comer. Entonces, ya se imaginarán que como comimos el bacalao. Pero ese vínculo de Chema con la Amazonía no es romántico, no es de corazón, es de fijación y es de convicción. Tú hablas con Chema de Juan Santos Atahualpa y tiene toda la historia de Juan Santos Atahualpa, por qué los jesuitas, por qué los franciscanos, por qué Santos Atahualpa andaba con un negro y el negro andaba con un perro y los perros no son queridos en Pichanaki y en Pichanaki a los negros no le quieren tanto sin ser, digamos, racistas. Pero ese vínculo real de Chema, ¿cómo se puede explicar? ¿En qué ciencia neurológica está explicada eso, Chema? Bueno, es tremendo, lo que ha dicho es tremendo. La gente que ha dicho es tremenda. ¿Cómo se puede explicar? Bueno, en parte se explica esto porque durante la vida de una persona uno tiene una serie siempre de ilusiones y utopías. Y estas el tiempo las va derribando, ¿no? Entonces los viejos, de los cuales me cuento, pues ya se vuelven bastante cínicos y escépticos. Entonces mantener una utopía de la juventud es muy complicado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo he militado en la izquierda y en esa época que había la izquierda en el Perú, que era muy importante, en la época Barrante quiero decir, pues había una serie de ideas en la cabeza que le daban importancia al Estado, etcétera. Todo eso se desmorona, esa es la verdad. Así que los congresistas que hoy día se llaman de izquierda, primero que pasen la prueba. Los someto a un interrogatorio y después me dicen esos señoritos si son verdaderamente de izquierda o no. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Las utopías se van cayendo y a uno le quedan solamente ciertos recursos. Y para mí la selva peruana es una utopía, es la metáfora de una utopía. Quiero decir lo siguiente, la Amazonía no es solamente un lugar geográfico, es también un estado de la mente, es un pedazo del cerebro. A partir de la palabra Amazonía, nuestro cerebro recibe una serie de estímulos de carácter utópico, el mundo ideal, el dorado, etc. No hay mucha diferencia de actitud como la de, por ejemplo, en la película de Herzog sale Aguirre, el azote de Dios. Película protagonizada por su íntimo amigo enemigo Klaus Kinski, un demente a carta cabal, un demente total que hacía el papel de Aguirre. Aguirre era un tipo que se rebela contra el virreinato peruano y se va a buscar el supuesto El Dorado, ¿no es verdad? Era un criminal también.
porque cometía crímenes, mataba a la mitad de la delegación, etcétera, etcétera. Pero iba en pos de esa utopía. Esta leyenda, esta actitud, más o menos es algo cerebral, es algo inventado. Eso nos pasa también a nosotros. Y de alguna manera eso les pasa a ustedes que son los amazónicos. Cuando veníamos acá con Jaime ahora en la tarde, en la noche, veíamos una cola fenomenal de gente. ¿Qué hace tanta gente acá? ¿A qué viene esta gente acá? Bueno, vienen a divertirse, vienen a comer chancho en cajachino, no sé qué. ¿Ah? De Guaral, ya, chancho de Guaral, o a comer no sé qué. Pero vienen, son también además peregrinos. Esto es una peregrinación. Esta asamblea, fíjate la palabra que se me acaba de escapar, la asamblea del Señor, estaba a punto de decir, esta feria tiene un carácter religioso, como toda feria en el pasado lo han tenido, incluso en la Amazonía. Es la asamblea, es el llamado, es la invocación del Dios o de los dioses. Y esto es lo que se está produciendo acá. Lo que se está produciendo acá es una peregrinación de un montón de gente que representa más del 10% de la población de Iquitos, lo cual convierte a esta feria en la actividad social más concurrida en términos relativos del Perú. Porque Jaime, que es un industrial de los libros, me contaba que a la Feria del Libro de Lima se calcula que habrá ido 500.000 personas. Claro, pero Lima pues tiene ¿cuántos millones de habitantes? 15 millones. Entonces, acá viene el 10% de la población, allá va el 1% de la población, que son las cifras de las que tenemos que hablar. Y acá viene la gente con una unción religiosa. En lo que respecta a Juan Santos Atahualpa, es otro de los grandes mitos que tenemos. La historia de Juan Santos Atahualpa, para explicarlo en dos palabras, Juan Santos Atahualpa es anterior a Tupac Amaru. La desgracia de Juan Santos Atahualpa en la historiografía es que no era andino, pues. No tenía título de nobleza, nada. Tupac Amaru sí. Tupac Amaru era en realidad, me van a decir que soy un traidor, no sé qué, un noble español. Quería ser un noble español. Él lo que quería era que le reconozcan títulos de nobleza. Él se sentía absolutamente español, porque esto eran provincias de España, o sea, estos eran países diferentes. Juan Santos Atahualpa no. Lo que hace Juan Santos Atahualpa es sublevar a lo que hoy día llamamos ayánicas, y que en aquella época eran los famosos campas. Sobre esto hay un libro básico de este muchacho, el señor Chirín, que se llama La sal de los cerros, y otras obras más. Entonces él solivianta a las masas indígenas ayánicas de aquella época, entre otras cosas porque los caciques de las diferentes tribus y los diferentes clanes estaban enemistados con los curas franciscanos, porque los curas franciscanos, que tenían a su cargo la misión de esa parte del Perú, combatían la poligamia. Querían que el matrimonio fuese solamente un hombre y una mujer. Los caciques tenían varias mujeres. Entonces este fue un tema muy importante. Y Juan Santos Atahualpa, que dicen que había sido educado por los jesuitas, algunos dicen que solamente en el Colegio Mayor del Cusco, que era para hijos de caciques y de nobles. Otros dicen que llegó hasta estudiar en España. Esto último no está confirmado. Lo primero sí. Entonces se dice que los jesuitas lo mandan a este hombre para fregar a los franciscanos, porque la zona yánica, o sea, la selva central, era zona de misión franciscana. Se dice inclusive que la cuchma que utilizan los indígenas yánicas es una copia del hábito franciscano de la época. Esa cuchma rayada que ustedes ven con franjas era una copia del hábito franciscano de la época. Entonces Juan Santos Atahualpa tiene toda esa situación. Subleva, comienza a tomar todos los poblados, los poblados que son misiones, porque la comunidad yánica hasta hoy sigue siendo nómade, pero las misiones eran para concentrar a la población, introducir la agricultura, etc. Juan Santos Atahualpa llega hasta acá, allá a Tarma, y en Tarma es reprimido. ¿Cuál es uno de los errores de él? El second de Juan Santos Atahualpa era un negro liberto, el popular Gatica. Gatica tenía unos perros o un perro, ¿ok?
Y este hombre no era bien visto por las comunidades amazónicas. Como el andino no suele ser bien visto por las comunidades amazónicas, tampoco. Y entonces el negro es uno de los factores que determinaría la falencia o la falla de Juan Santos Atahualpa, de cuya muerte no hay constancia. La leyenda dice que se subió a una roca cerca del Cerro de la Sal. Este es el libro perdón, ¿cómo? De Estefano Varese, perdón, de Estefano Chirif, perdón. Chirif también estudia esto. Estefano Varese, y hay una roca de la cual se supone que subió. ¿Qué estaba en esa roca? Bueno, pues una roca cualquiera, digamos, ¿no? Pero como metáfora es interesante. Muchos años después, pues bueno, siglos después, en RPP organizamos la Navidad del Niño a Chánica y nos fuimos a hacer un programa especial en Puerto Copa. ¿No es verdad? Y llegaban, no Santa Rosa de Ocopa, que queda en la provincia de Concepción, sino en Puerto Copa, tiene el nombre Ocopa por el convento de Ocopa los franciscanos. Entonces llegaron miles y miles de niños de diferentes zonas de los alrededores, todos a Chánica en botes, en algunos casos con motor, en otros casos a remo, etcétera, etcétera, una peregrinación tremenda. Y gran parte de la mercadería llegó por camiones que venían de Lima con toneladas de conservas de atún. Conseguíamos donaciones de las empresas pesqueras, en fin. Y en uno de los camiones venía un negro que ayudaba a cargar, compadre del dueño del camión. Este era un negro amabilísimo, simpaticísimo, pero que en cuanto llegó al lugar, la gente lo comenzó a rodear. Los niños lo rodeaban, la gente lo rodeaba, y entonces él me pregunta, ¿qué me está haciendo esta gente? ¿Quién es esta gente? Y yo cometo un grave error. Y le cuento la historia de Gatica, el segundo de Juan Santos Atahualpa. Imprudentemente, porque lo que estaba haciendo era decirle que te van a cortar la cabeza. Este hombre se sintió aterrado. No durmió esa noche, no me dejó dormir, a mí tampoco, ¿no? Cierra la puerta, pon la tranca, haga no sé qué. Doctor, me decía, haga usted algo. Bueno, yo no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer si los niños te rodean, las mujeres te rodeaban, etcétera? Al día siguiente, que fue la ceremonia, le dije a la señora de uno de los principales de ahí, ¿podría sacarlo a bailar al negro, por favor? Y lo sacó a bailar. Y con eso más o menos la gente ya entendió que no era un demonio el que había llegado. Y luego lo curioso fue, al mediodía llegaron 2 helicópteros para recogernos, nos subimos al helicóptero y ¿dónde estaba este hombre? No encontrábamos al hombre. Entonces, un momentito, falta uno. El uno era este señor. El capitán de la nave dice, ya nos vamos, no estaba el motor, y de repente volteo y lo vemos a este hombre que no lo dejaban avanzar, rodeado por la gente. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo la gente con él? Eran sobre todo mujeres con bebés, y lo que hacían las mujeres con bebés era pasarle el bebé. ¿Por qué ese personaje seguía siendo un personaje importantísimo? Hasta ayer había sido un heredero de un enemigo, pero ahora era un personaje sagrado. Se había producido la sacralización del hombre gracias a la metáfora del baile. La metáfora del baile le había indicado a ese pueblo, había, les cuento, miles de personas, ¿eh? Ese hombre era un hombre de bien y no lo dejaban salir porque le atribuían virtudes curativas. Gritaba desesperado este hombre, gritaba, espérenme. En un momento se zafó, comenzó a correr, y atrás venía una multitud de madres de familia con bebés. Yo decía, van a botarlos, ¿cómo pueden correr así? Y estaban a punto de alcanzarlo hasta que él le vino una idea brillante en la cabeza. Estaba con un polo de RPP. Se sacó el polo, lo tiró, y entonces las mamás fueron a agarrar el polo para sobar a sus bebés con el polo. Esa fue la historia. Ese es el nexo entonces que yo encontraba. Decía, ¿cómo? ¿Qué clase de historia es esta? Y que me remite a 1740, ¿no? Más o menos la época de la rebelión de Juan Santos Atahualpa, ¿no? Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta, brevemente, por favor, porque tenemos pocos minutos. Le alcanzan el micrófono, brevemente, si fueran tan amables.